en este momento. Mi nombre es Nancy Pérez y como presidenta del TEC, la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de Innovación, y miembro de la Red del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, tengo el honor de invitarlos a la primera entrevista de la nueva sesión, Entrevistas en Profundidad a expertos internacionales, donde nos compartirán sus opiniones, experiencias y contribuciones en el ámbito de la gestión tecnológica y la innovación. Junto a ustedes, en esta mesa de diálogo enriquecedor, me encuentro con la doctora Marta Toste, quien no solo ha desempeñado un papel destacado como presidenta del TEC, sino que actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También nos acompaña el magíster Santiago Liaudat, responsable de la Mesa de Coordinación de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Es un verdadero honor y privilegio tener como primer entrevistado al doctor Francisco Sagasti. Su destacada trayectoria y contribuciones en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación hacen de esta entrevista un momento especial para nuestra querida asociación. El doctor Sagasti es reconocido por su experiencia y liderazgo y ha dejado huellas en diversos campos, desde la academia hasta la gestión pública. Su perspectiva y conocimiento seguramente nos aportarán valiosas reflexiones sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos en el ámbito de la tecnología y la innovación en América Latina, el Caribe y Latinoamérica. Damos la bienvenida al doctor Francisco Sagasti con entusiasmo y agradecemos sinceramente su disposición para participar en este espacio de diálogo. Paso a leer algo breve de su CV. Francisco Sagasti es investigador afiliado del Instituto de Estudios Peruanos, profesor de la Universidad del Pacífico, ha sido presidente de la República del Perú, congresista, vocero de su banca partidaria y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, investigador principal emérito del Foro Internacional, profesor del Pacífico Business School en la Universidad del Pacífico, asesor de organismos internacionales, agencias gubernamentales y entidades privadas en temas estratégicos, entre otros cargos. Es graduado de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería Lima, obtuvo su maestría en Ingeniería Industrial en Pensilvania y su doctorado en la de Investigación Operacional y Ciencias de Sistemas Sociales, también en la misma universidad. Asimismo, entre sus más de 25 libros se encuentra la obra llamada Ciencia, Tecnología e Innovación, Políticas para América Latina, la cual es fundamental, pues constituye una guía de estudio dentro del marco de estas temáticas por todas sus contribuciones y la amplia gama de temas que ha analizado, así como por su visión crítica en asuntos inquietantes para nuestra región durante la segunda mitad del siglo pasado y los años transcurridos en este siglo. Bienvenido, doctor Sagasti, en esta entrevista que al TEC, junto a la Red Latinoamericana de Pensamiento, vamos a realizar. Estamos ansiosos por conocer qué nos va a contar a partir de algunas preguntas. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes y con todos los amigos de Altec, con la cual he tenido una vinculación a lo largo de muchos años, y es particularmente grato estar acá con la doctora Tostes. Ya hace un par de semanas hemos estado en la graduación de la facultad, de la cual ella es decana, y me invitaron realmente generosamente a decir unas palabras, así que es muy, muy agradable y también mucho gusto en conocerlo a usted, Santiago. Bueno, entonces, si les parece, sí avisamos al auditorio todo el material que nos ha alcanzado el doctor Sagasti junto a su CV, trayectoria y así, a su vez la grabación va a estar a disposición en la web del TEC. A continuación, empezamos con algunas palabras. Nosotros las preguntas las fuimos haciendo también a partir de hablar con ciertos miembros, tanto de la red como de la asociación. ¿Y qué les preguntarían? Y hay una pregunta que es interesante. En primer lugar, reconocemos su amplia experiencia en temas de la ciencia, la tecnología y la innovación, pero nos gustaría conocer más sobre Francisco Sagasti en primera persona, que esto no es muy común de ver.
Y nos gustaría saber, por ejemplo, qué actividades disfruta hacer durante sus tiempos libres, cuáles son sus intereses en el ámbito profesional, además de todo lo que ya conocemos de su vasta experiencia. ¿Qué nos cuenta? Bien, Manu, muchísimas gracias por la pregunta. Tiempo personal tengo relativamente poco porque estoy haciendo muchas cosas muy distintas, pero la lectura, la música, me encanta. Si hay interés de alguno de ustedes en mi página web, franciscosagasti.com, cuando lleguen a actividades artísticas pueden encontrar algunas de las canciones que he compuesto, incluyendo una samba argentina, dicho sea de paso, y que ha grabado Mónica Gastelumendi. O sea que la música, la lectura es lo principal, algo de ejercicio. Yo empecé a hacer pilates hace muchos años y por supuesto otro de los hobbies es la política, ¿no? Que podríamos decir que es lo que hago en mis tiempos libres en la actualidad. Y luego tengo una familia bastante grande, interesante, con algunos desafíos grandes. Ya soy bisabuelo por cuarta vez, así que realmente es una cosa muy amplia. Y como nota a pie de página, podría decir que todo ese manejo de la situación familiar con una familia tan grande, con 7 hijos, de los cuales 6 son mujeres, con 9 nietos y 4 bisnietos, es un excelente entrenamiento para cualquier actividad política o de gestión pública. Interesante, y entendemos que no tenga tampoco mucho tiempo con todo lo que además hace, ¿no? Dada su comprensión en la región, ¿podría compartir una breve evaluación sobre los desafíos que afronta en la actualidad el tema que nos aborda, que es la ciencia, la tecnología y la innovación, pero en este contexto de la transformación digital? ¿Qué nos podría decir aparte de? Bueno, en primer lugar, ya todos sabemos, y sobre todo los más jóvenes, que la transformación y la revolución digital afecta a todos y cada uno de los campos en los cuales actúa el ser humano, no solamente los campos de investigación, ciencia, gestión, sino en nuestra propia vida personal. O sea que definitivamente vamos a tener en América Latina no solamente absorber el impacto, sino hacer un enorme esfuerzo por entender qué hay detrás de él, cómo se gesta, cuáles son los impactos. Y eso ha empezado a hacerse hace algún tiempo, pero creo que es fundamental. Un tema que es importantísimo es el tema de lo que podríamos llamar alfabetización digital. Yo creo que estamos en una situación en la cual, así como se hablaba de alfabetización tradicional, aprender a leer y escribir, luego se pasó a otros campos como el de alfabetización financiera para poder manejar nuestras finanzas. Yo creo que ahora es fundamental trabajar en el campo de la digitalización. Y esto no incluye solamente saber utilizarlo como hacen los chicos y los niños desde ahora, sino también tener una visión crítica del impacto que está teniendo, tanto positivo como negativo o neutro, de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y lo que sí sabemos es que han alterado todos los patrones de comunicación humana de una manera radical. Antes la comunicación era de uno a uno, o de uno a muchos a través de los medios masivos de comunicación, pero ahora es todos a todos. Es la primera vez en la historia en la cual en tiempo real todas las personas que estén conectadas en cualquier parte del mundo pueden acceder a información, a datos, etc. Nunca antes había sucedido eso. Y lo peor de todo es que de la misma manera, pero en un nivel mucho más amplio, que lo que sucedió durante los años en los cuales la imprenta se inventó y se difundió. Recordemos que la imprenta servía también para difundir ideas y planteamientos, tanto positivos como negativos. Eso nos está pasando ahora en una escala que requiere una reflexión profunda. Pero no es solo la parte digital.
Hay otros campos, como el de los nuevos materiales, la biotecnología, las nuevas formas de energía, el uso de la biodiversidad y la agricultura, etcétera, que exigen un trabajo conjunto de la región, primero para hacer un seguimiento, segundo para entender y tercero para ver cómo utilizarlo de manera más efectiva, ¿no? Coincido en el 100%. Cuando uno trabaja, que a mí me toca trabajar en tecnologías, sin duda la alfabetización digital es tan importante, pero todavía lamentablemente muchos de nuestros países están bastante alejados de esta realidad. Santi, si te parece, Santiago, te doy la palabra para la próxima pregunta. Muchas gracias, Nancy. Bueno, doctor Sagasti, le hago la siguiente pregunta. La primarización de la región y el deterioro en los términos de intercambio contribuyen al subdesarrollo y aumentan la desigualdad global. A su vez, la inestabilidad política repercute negativamente en la construcción de capacidades científico-tecnológicas. Y surge el dilema entre abordar temas de frontera y la necesidad de mantener la relevancia local en las investigaciones. La pregunta que le hago es, ¿cómo conciliar la excelencia científica medible a nivel internacional con las necesidades y desafíos específicos a nivel local? Bueno, en primer lugar, este asunto del deterioro de los términos de intercambio, como lo vimos durante los primeros 15 años del siglo XXI, realmente tiene momentos en los cuales es agudo y en otros momentos en los cuales desaparece. Lo que sucedió entre 2002, 2003 y 2015, 2016 fue exactamente lo contrario. Por la enorme demanda de China, los precios de las materias primas hicieron que en vez de deteriorarse, al contrario, aumentaran. Y vimos el precio del petróleo, perdón, no solo el petróleo, sino también del cobre, de muchos metales que exportan nuestra región y también las exportaciones agroindustriales en prácticamente todos los países de la región. Entonces, esto del deterioro de los términos de intercambio a favor de las actividades puramente industriales tiene sus bemoles y hay que verlo de una manera un poco más integral. Esto ha dado origen a ideas tales como cómo es posible tomar las materias primas, ya no solo en el término de cómo industrializarlas de la manera en que la han industrializado los países que lo hicieron antes que nosotros en la región, sino cómo dar un salto cualitativo y ver qué hacemos con algunas de estas materias primas que tenemos en la actualidad. Por supuesto que, por ejemplo, en el campo de la agroindustria uno puede pasar a un procesamiento de los productos agrícolas. En el campo de la minería, por ejemplo, una cosa que he mencionado muchas veces, la transición energética está requiriendo toda una nueva gama de minerales raros. El litio es el más conocido, pero hay muchísimos más. Y aquí lo importante es que en una zona como América Latina y sobre todo la zona andina, que tiene una de las formaciones geológicas más complejas del mundo, y es una zona polimetálica en la cual la minería no puede ser solamente de un metal u otro. Al contrario, tenemos todos juntos. Yo creo que se puede dar un salto significativo en términos de hacer que América Latina y sobre todo la zona andina se convierta en uno de los proveedores privilegiados de minerales raros, escasos, que se utilizan en la transición energética. Y en este momento, nos damos cuenta cómo China tiene casi un monopolio en esto, pero yo creo que América Latina lo puede tener. ¿Qué quiero decir con esto? Que con nuevas tecnologías, con investigación y desarrollo avanzada sobre el procesamiento de estos minerales, no es que vamos a reprimarizar, sino que vamos a abrir el espacio para otros minerales que no estamos explotando de la manera adecuada. Ahora, usted ha mencionado otro planteamiento, todo el tema de estar en la frontera del conocimiento o este falso dilema, creo yo, de hacer investigaciones sobre lo que importa dentro de la región. Yo creo que los dos son complementarios, ya que hay que tener una mente paradójica para poder estar en la frontera y en lo actual en nuestra región y moverse de uno a otro continuamente para que parezca que estamos en los dos a la vez. Esto significa, entre otras cosas,
algo que lo vi claramente durante mis viajes en Asia en los años 70 y 80, a Singapur, a Corea del Sur, a Malasia, a Indonesia, Vietnam y a China. Todo el tema de anticipación estratégica, ¿no? De ir tratando de mirar hacia el futuro, a ver cuáles son los posibles desarrollos y prepararse para explorar cómo estos posibles desarrollos nos ayudan en los temas inmediatos que tenemos en la actualidad. Yo creo que este no es un tema. Le pondré otro caso. He hablado de minerales raros en los cuales hay que hacer labores de prospección, exploración, investigación sumamente avanzadas que involucran desde el uso de satélites hasta el uso de inteligencia artificial para buscar nuevas maneras de procesar estos minerales. En fin, hay toda una gama de posibilidades nuevas que requieren a la vez mirar la frontera y a la vez mirar lo que tenemos. Y lo mismo sucede con biodiversidad. Realmente estamos destruyendo la biodiversidad y ni siquiera hemos aprendido a conocerla lo suficiente. Y ahora existen herramientas, no solamente de tecnologías de información y satélite, sino nuevos procesos químicos, nuevos procesos de identificación de sustancias, etcétera, que nos permitirían realmente aprovechar de una manera significativa nuestra biodiversidad, usando, que es tradicional, dicho sea de paso. Una última cosa es que en este proceso no hay que dejar de lado el conocimiento y las prácticas tradicionales. Estas han evolucionado no a través de experimentos científicos, sino a través de lo que se hacía antes de la revolución científica, por prueba y error sistemática. Y a lo largo de cientos hasta milenios de años, las comunidades nativas han sabido cómo manejar la relación entre biodiversidad, ecosistemas, de tal forma de no agotarlos y de mantener los ecosistemas que sustentan la vida humana. Allí hay algo que mirar también, o sea que mirar a la frontera del conocimiento significa también mirar a la frontera del conocimiento tradicional. Muchas gracias. Comparto su punto de vista, ¿no? Efectivamente uno puede pensar en estos ejemplos que usted dio, donde además uno puede identificar una frontera local o nacional de conocimiento, es decir, la agregación de valor a un proceso productivo a escala local es también innovación, aunque no sea la frontera tecnológica mundial, ¿no es cierto? Es decir, permite agregar valor localmente, generar trabajo, generar un crecimiento económico, etcétera, ¿no? Ahora, uno de todos modos puede identificar, y esta es la pregunta que quiero hacerle, si no existe un problema, en algunos casos por lo menos, de un seguidismo a la agenda científica del norte que puede implicar producir un conocimiento que no se aplica localmente, ¿no? Es decir, ¿este problema usted lo identifica? Mire, eso es cierto, pero está cambiando mucho, ¿no? Yo creo que eso es lo que algunos llamábamos hace tiempo, muchos años atrás, la fuga de cerebros interna, digamos. Teníamos la fuga de cerebros de quienes se iban al exterior y teníamos la fuga de cerebros interna de las cuales se quedaban en nuestros países, pero no investigaban nada que tuviera alguna relevancia. Eso está cambiando radicalmente, ¿no? Y ahí creo que, adelantándome a algún tema que quizá tocaremos más adelante, yo creo que hay que redefinir esta concepción de fuga de cerebros, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido, y en que algunos de nuestros maestros, como el mismo Marcel Roche, Jorge Sábato, Amílcar Herrera, en fin, nos decían, Alberto Guise, que la investigación básica, que aparentemente no tiene ninguna vinculación directa con las necesidades locales, tiene una importancia clave porque abre nuevos campos, forma gente, y luego uno nunca sabe de qué manera un desarrollo puramente científico más adelante no va a tener un impacto en nuestra propia sociedad. Y hemos tenido suficientes casos a través de la historia que nos demuestran que algo que parecía totalmente teórico y sin ninguna aplicación práctica, al final termina siendo un objeto de uso cotidiano, ¿no? Entonces,
Lo que sí es importante es ver cómo y en qué campos desarrollar esa investigación científica, que algunos llaman básica, otros llaman en campos de frontera, que no tienen ninguna vinculación, entre comillas, con nuestras necesidades. Y hay que ser muy creativo y tener mucha imaginación para poder anticipar algunas posibilidades. Mire, por ejemplo, un caso concreto. Cuando estuve en Corea en los años 70, vi que los coreanos estaban enviando desde CAIS, desde varios, de Korean Advanced Institute of Science y otras instituciones, un montón de personas al exterior a sacar sus doctorados y luego regresaban a la República de Corea. Y me acuerdo que uno de esos momentos, además de llevarlos en investigación sobre microelectrónica y todo, me enviaron a 4 PhDs, según me contaron, para trabajar sobre metalurgia en polvo. Decía, pero ¿qué tiene que ver la metalurgia en polvo con un país como Corea, que no tiene recursos minerales? ¿Qué va a hacer todo esto en detalle? Bueno, lo que ellos habían hecho a través de anticipación tecnológica, a través de mirar hacia el futuro, es darse cuenta que todos los productos dentro de los cuales iban guardados, encasillados los aparatos electrónicos, eran una mezcla de plástico y resina con minerales en polvo que se unían. Entonces, la metalurgia en polvo, a pesar de que no tenía ninguna aplicación, ellos ya anticipaban que dentro de 7 o 8 años podría haber un uso importante de la metalurgia en polvo. Y mandaron, bueno, no mandaron a 30 PhDs en eso, pero mandaron a 4 o 5 que trajeron todo el conocimiento de frontera. Y cuando llegó el momento de mejorar la capacidad de producción de todas estas grandes empresas electrónicas, ya tenían el conocimiento allí. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ser muy juicioso y usar la anticipación estratégica en el campo tecnológico de manera juiciosa. La siguiente pregunta tiene que ver con la cuestión del financiamiento, ¿no?, para la ciencia y la tecnología en nuestra región. Y la pregunta es la siguiente. Bueno, la crónica falta de presupuesto para la ciencia, la tecnología y la innovación en América Latina plantea la pregunta acerca de por qué no hemos logrado consensos respecto a su importancia para el desarrollo, a diferencia de países emergentes en otras regiones. Y la pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos que impiden la consolidación de acuerdos al respecto? Mire, yo recuerdo conversaciones con mis queridos maestros, que algunas fotos tengo atrás, y algunos otros más, como Miguel Bionche, Alberto Guise, etcétera, ¿no? Y el tema central que surgió es que tenemos una crisis de liderazgo político en la región que es brutal. Y una de las razones, me acuerdo que cuando vino acá Kun Mo-chun, que fue ministro de Ciencia y Tecnología en la República de Corea por un total de 15 años en 2 periodos distintos, me decía, qué raro. Aquí la mayoría de los presidentes, ministros, líderes políticos, congresistas, son abogados. O, me disculpan los sociólogos, los economistas, en Corea del Sur la mayoría de los políticos son ingenieros o son científicos. ¿Qué quiero decir con esto? De que mucha de la gente que está en posiciones de liderazgo no entiende ni comprende ni le da importancia a lo que es el conocimiento científico, tecnológico, la ingeniería. Y yo le puedo decir un caso concreto. Mis conversaciones hace poco, y no voy a decir los nombres, con varios presidentes de la región, cuando nos reunimos hace 3 semanas en Brasilia, los miembros del Club de Madrid, que es el club, digamos, la asociación de ex primeros ministros y presidentes democráticos y honestos, ¿no? Somos 120 y tantos. Y una de las cosas que salió es cómo habíamos manejado la pandemia de manera diferente.
En mi caso, yo que tengo una formación en ingeniería, en ciencias de gestión, bastante de economía y he seguido todo, una de mis tareas centrales fue tratar de entender exactamente qué estaba pasando con cada uno de los 9 proveedores de vacunas con los que estábamos negociando. Por ejemplo, ¿cuáles eran las dificultades de escalamiento de producción que tuvo Pfizer entre noviembre y enero, de noviembre de 2020, enero hasta marzo de 2021? Entonces, teniendo ese conocimiento en detalle, uno sabe que no va a poder contar con esas vacunas, aún así estemos negociando y tengamos los contratos a satisfacción de ambas partes, por lo menos hasta marzo o abril. Entonces, conversaba con mis colegas y yo veía que ellos no entendían, por ejemplo, la diferencia que hay entre el paso de un experimento de laboratorio para crear una vacuna que produce pues unos cuantos cientos o máximo miles, a una planta piloto que produce pues 10.000, 20.000 dosis de vacuna, a una planta industrial que produce decenas o cientos de millones de vacunas. Cada etapa es totalmente diferente o distinta. Si usted tiene un presidente, un ministro que no conoce todo eso, va a ser extremadamente difícil que pueda negociar de una manera que le permita contar, como fue en el caso del Perú, con dosis de vacunas a tiempo, escalonando quién podría hacerlo. Por supuesto, hubo muchísimas otras cosas, negociaciones de la Cancillería, negociaciones personales, hay todo un proceso muy, muy complejo, pero sin el conocimiento científico, tecnológico, sobre la diferencia, por ejemplo, y ese es un caso que afectó a Argentina y a Brasil también, Marta, que es si no se entiende cuál era la dificultad de producción de la vacuna rusa, que salió del laboratorio Gamaleya y luego pasó, se llamó Sputnik, la vacuna Gamaleya y todo eso. Si no entiende que eran 2 dosis diferentes, que tenían requerimientos de fabricación distintas, que tenían tolerancias muy precisas, y no entiende el proceso de escalamiento, no entiende que no vamos a poder contar con las vacunas rusas. Y aquellos países y líderes que le apostaron por la vacuna rusa se quedaron, como decimos en mi país y creo en América Latina, colgados de la brocha. Por eso nosotros negociamos con los rusos, pero sabíamos perfectamente, como sucedió, de que no iban a ser capaces de producir esas 2 dosis diferentes porque no tenían la capacidad. Resumiendo, uno de los problemas centrales es que el liderazgo de la región o no entiende, o no quiere entender, o no se da cuenta, o no tiene los asesores, y por lo tanto no le da importancia. Hemos tenido un primer ministro en el Perú y un presidente que en una reunión internacional, se me caía la cara de vergüenza, dijo, no es necesario invertir en tecnología porque podemos siempre comprarla de fuera. Yo mis amigos, no sé si Marta estuvo usted allí en esa sesión, y ya sabemos que, digamos, esa ignorancia hace que no se le dé importancia. Y en segundo lugar, parte de esa ignorancia difunde por todo y no hay una presión social por invertir en ciencia y tecnología. El resultado, la región estamos con 0.65, 70% del PBI regional invertido en investigación y desarrollo. Brasil es el que más adelantado está, con alrededor de 1.3, 1.4 del PBI, pero en el Perú estamos en 0.17 y la mayoría de los países están. Cuando yo fui a Corea por primera vez, el gasto total en investigación de la República de Corea era similar al de lo que invertía el Perú. 40 años después, 50 años después, porque ahora son 50 años de la primera visita aquí a Corea, Corea está invirtiendo alrededor del 3% de su PBI y nosotros seguimos en investigación y desarrollo.
Y la región sigue en su 0.6, 0.7. Y esto para mí es falta de presión social y una crisis de liderazgo político en que tenemos, así como hablábamos antes de alfabetización digital, yo creo que deberíamos tener un curso de alfabetización científico y tecnológica para todos los congresistas y todos los... Mire, cuando me tocó ser presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso, yo debo decir que de los 130 congresistas, si había 5 a 10 que tuvieran una formación profunda en temas de investigación científica, desarrollo tecnológico e información, era mucho. Y desgraciadamente creo que es bastante parecido en otros países de la región. Ya que ha hecho referencia a varios autores que usted mencionó como sus maestros, la pregunta es la siguiente ahora. Usted fue parte del movimiento de ideas que en los años 60 y 70 inauguró en la región los estudios sobre ciencia y tecnología. Tras medio siglo de aquella etapa pionera, ¿qué elementos mantienen vigencia y cuáles precisan ser revisados? Mire, hay varias cosas que mantienen su vigencia todavía y que son sumamente importantes. Por ejemplo, en ese momento, y esto fue lo que dio origen al proyecto sobre instrumentos de política científica y tecnológica que me tocó liderar en los años 70, gracias a una pregunta de Carlos Áñez, dicho sea de paso, que en ese momento era el presidente del CONICYT de Venezuela. Le dijo que a mí me han nombrado presidente, yo ya sé a dónde tenemos que ir, pero lo que no sé es el cómo. ¿Cuál es el mecanismo operativo práctico para poner en práctica todas nuestras ideas y que afecten la realidad? Yo creo que esta idea de, por ejemplo, los instrumentos de política mantiene una vigencia. Todo el tema que primero en plantearlo a nivel muy abstracto y general fue Amílcar Herrera, el concepto de políticas implícitas de ciencia y tecnología, que luego nosotros en este proyecto sobre instrumentos lo desarrollamos en profundidad y aprendimos algo que todavía le falta aprender a muchos líderes políticos e incluso a muchas personas en el campo de política científica y tecnológica. Es que el tema no es solo hacer políticas para ciencia, tecnología e innovación. Uno tiene que mirar el impacto de otras políticas. Política laboral, política financiera, política tributaria, política comercial, etcétera. Porque todas estas políticas contienen implícitamente algo de política científica y tecnológica que muchas veces va en contra de lo que queremos hacer en el campo de la política explícita de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, esa idea central de que no se puede trabajar la política científica y tecnológica de manera aislada, me parece crucial. Sin embargo, todavía hay muchas personas que insisten con eso y entre ellos se encuentran los que yo he tratado de combatir a lo largo de los años, en algunos casos con éxito, en otros no, la creación de ministerios de ciencia y tecnología como un silo, cuando lo que deberíamos hacer es crear, como ahora lo hicimos en el Perú y me tocó a mí promulgar la ley de gobernanza de ciencia y tecnología, un consejo mucho más potente y más fuerte. Lo que no pude hacer, porque hubo muy poco tiempo, es plantear la ley de que cada ministerio debería dedicar al menos el 5% de su presupuesto a actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. ¿Para qué? Para que esto sea algo compartido por todo el gobierno. Es decir, lo que llaman en inglés el whole of government, el total del gobierno tiene que estar involucrado. En el momento que usted crea un ministerio, ya los otros ministerios dicen, ya que se encargue el ministro de Ciencia y Tecnología, yo me lavo las manos. Pero si usted logra hacer que todos y pone un instrumento, un elemento de coordinación, cambiar esas ideas todavía siguen vigentes, desgraciadamente no se han implementado. ¿Qué es lo que ya no nos sirve? Lo que no nos sirve es lo que dije anteriormente, este concepto de fuga de cerebros. Mire, a mí me interesa
que peruanos estén en el exterior, pero eso sí, crear las condiciones para que puedan volver de vez en cuando. La pregunta que me hicieron sobre frontera de conocimiento o necesidades locales. Yo quisiera que los peruanos que están fuera, que están en la frontera, muchísimos de ellos, se pasen 6 meses al año, 3 meses al año, que se lleven y traigan personas para tenerlos allá en la frontera, pero que también ayuden a desarrollar eso, la capacidad local, desarrollar esa capacidad local. El problema es que las estructuras institucionales que tenemos en las universidades, tanto públicas como privadas, o asociaciones civiles, lo que tenemos en los centros de investigación públicos y privados, estas estructuras y los incentivos hacen que esta propuesta no sea bien recibida. ¿Por qué? Porque un profesor universitario que se ha pasado 15 años haciendo investigación con pocos recursos, quizás no es un genio, pero ha hecho algo más o menos positivo, le traemos a alguien que gana 3 o 4 veces más, por lo menos, en el exterior y se ponga a trabajar en su universidad, va a surgir ciertos problemas. Vamos a tener que crear innovaciones institucionales para sobrepasar esta idea de fuga de cerebros y hacer una captura de estos cerebros durante cierto tiempo, de manera de trabajo en redes. Ahora todo se trabaja en redes a nivel mundial. Usted puede hacer un experimento y procesarlo en otro sitio, y además hay experimentos que se hacen a distancia, ya sabemos todo eso. Entonces, esa idea de fuga de cerebros tiene que ser repensada radicalmente para lograr lo que usted preguntó anteriormente, cómo mantenerse en la frontera y al mismo tiempo ser relevante. Lo más duro va a ser cambiar las normas, las reglas, los incentivos en las instituciones vinculadas a ciencia y tecnología en nuestro país. Y otra idea muy rápida para pasar, que también ha pasado de moda y que no debemos pensar en ella, es el proteccionismo tradicional que teníamos anteriormente de dejar a las industrias protegidas con la excusa de poder darles una protección temporal mientras estaban pasando de ser industrias, con lo que llaman en inglés infant industry, industrias infantiles. Eso no ha funcionado en ninguna parte. Entonces tenemos que dejar esa concepción de lado y tratar de evitar que de ser industrias protegidas en su infancia se conviertan en lo que llaman los gringos spoiled teenagers, entre unas industrias adolescentes totalmente mal portadas, ¿no? Y eso es claro. En los años 80 hice un estudio sobre un sector industrial en el Perú que tenía mucha protección y me di cuenta de que ahí primaba la ley del menor esfuerzo tecnológico. Es decir, las empresas en ese sector solo recurrían a la innovación tecnológica cuando cualquier otra forma de competir o coludirse entre ellas no les daba resultado. ¿Por qué? Porque estaban protegidos, habían creado carteles, se apañaban los unos a los otros, había un clima muy confortable, las empresas un poquito más avanzadas subsidiaban a las más atrasadas para mantener la situación como estaba, pero eso sí, todos con barreras arancelarias. Resultado, un estancamiento del sector durante al menos 20 años en esta rama específica, ¿no? También el registro de contratos de licencia que planteó el Pacto Andino, el concepto, por ejemplo, que teníamos en los 70 del programa metal mecánico del Pacto Andino, que trataba de distribuir de entre los países del Pacto Andino la producción metal mecánica. Bolivia hace motores entre 1.500 centímetros cúbicos a 2.500. Venezuela hace de 2.500 para arriba. Un dirigismo que presuponía una especie de conocimiento omnisciente de quienes dirigían la política y no tenía la menor idea de cuáles eran las motivaciones, los incentivos reales de los productores industriales en este campo.
O sea que hay cosas que permanecen, pero hay muchas que tenemos que dejar de lado, ¿no? Muy bien, la verdad que es apasionante escuchar y en muchos aspectos, la verdad que es preocupante. Yo creo que después, en mi caso, después de haber trabajado más de 23 años en ciencia y tecnología en lo que era secretaría, ministerio y las veces que hemos cambiado, esto de la falta de profesionales en ciencia y tecnología, porque también nuestros secretarios o ministros no todos tenían esa habilidad, entonces ni pensémoslo en otros ministerios, cómo constituirlos a partir de que sepan hablar de estos temas. Alguna vez alguien me dijo, ¿y quién es Sábato? Así que imagínense que puede haber un poco de todo y comparto ampliamente ese tema, que si no empezamos a entender que la ciencia y la tecnología y la innovación es importante en nuestros países, no vamos a poder seguir avanzando. Santiago, muchas gracias por tus preguntas. Continuamos con Marta, si te parece. Bueno, muchísimas gracias por estar acá presente y escuchar las reflexiones, ¿no?, tan relevantes de Francisco Sagasti con la experiencia y el conocimiento. Quisiera volver un poco al futuro, porque hemos empezado por allí, ¿no? Y siempre se habla de que la brecha tecnológica algunas veces nos da oportunidades, ¿verdad? La brecha también significa que en algún momento yo puedo hacer una política para intentar, ¿no?, de manera un poco más efectiva, poder llegar a esa frontera del conocimiento. Inteligencia artificial nos da mayor acceso a información, ¿no? También tecnologías más amigables, claro, dependiendo de que hay esa alfabetización digital, ¿no? Entonces, quisiera algunas reflexiones sobre nuevas oportunidades que se podrían presentar para justamente con esas tecnologías amigables, accesibles, poder llegar a la frontera del conocimiento desde nuestros países, dada la brecha tecnológica que tenemos. Bueno, en primer lugar, yo creo que cada país va a tener que mirar esto de una manera en profundidad. Recordemos que ningún país por separado en la región tiene la suficiente masa crítica de investigadores, de recursos, de laboratorios, de áreas, como para trabajar ni siquiera en algunos casos en los campos que son extremadamente importantes para ellos, ¿no? Si algo hemos aprendido de la historia es que la cooperación y la colaboración en campos en ciencia y tecnología es esencial. Por supuesto que estamos hablando en primer lugar de todo lo que es tecnologías, investigación precompetitiva, ¿no? Porque cuando uno llega ya a la parte de si es que tenemos industrias y economías con sectores competitivos, porque esa es otra historia. Pero si supongamos eso por un momento, hay un cierto punto en el cual ya la colaboración deja de ser algo, como le podría decir, efectivo, pero el camino por recorrer antes de llegar a eso en nuestra región es enorme. Entonces, lo que he tratado desde hace muchos años de promover, y acá sigo el mismo camino de mis queridos maestros, que siempre trataban de proponer la idea de colaboración. Por ejemplo, el Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico que se manejó en la OEA, que fue resultado de la primera reunión de presidentes en Punta del Este, otras en 1967, otra reunión en 1969. El contexto político de ese momento era un contexto de la pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Revolución Cubana, y por parte de los Estados Unidos hubo un deseo muy, muy importante de apoyar a la región. De ahí ustedes recuerdan el tema de la Alianza para el Progreso y una serie de cosas.
de cooperación. Pero una cosa especial fue el Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que se manejó desde el Departamento de Asuntos Científicos de la OEA y la División de Desarrollo Tecnológico que manejó Máximo Alchi, ¿no? Lo que hizo este programa es identificar alrededor de unas 7 u 8 áreas de cooperación en la región. Por ejemplo, el programa en el área de metal mecánico, en el área de metalurgia, que armó Jorge Sábato, tuvo un impacto importantísimo en el desarrollo. Ustedes en Argentina lo conocen muy, muy bien. Dio un salto no solo a Argentina, sino varios otros países de la región. Tenía la peculiaridad de que este programa, Estados Unidos contribuía $2 por cada dólar que ponían los latinoamericanos, ¿no? Y eso, pero cuando llegó Ronald Reagan y cambió todo el esquema, para 5 años después de su llegada ya había desaparecido todo esto, etc. ¿Qué quiero decir con eso, Marta, ¿no? Que creo que una de las maneras esenciales va a ser para reducir la brecha tecnológica, aumentar las inversiones y crear nuestra capacidad, es conjuntamente identificar una media docena o máximo una docena de áreas de colaboración, trabajo conjunto, intercambio de personal. Para mí, doctorados de consorcios en áreas críticas hechos entre varias universidades de la región son quizá uno de los vehículos más importantes. No hablo de maestrías porque ya sabemos que nuestras universidades en toda la región dependen de la maestría para sus ingresos y cada una quiere ir por su lado. Pero doctorados de alto nivel, yo creo que sí se puede hacer algo sumamente importante y estamos tratando de proponer eso. Y ahora el contexto es totalmente diferente. La Unión Soviética ya no existe, pero un momento, China y su presencia en América Latina. Entonces, tratar de convencer a Europa, a los Estados Unidos, a Japón, a Canadá y a otros países como Corea, que nos ayuden dentro de la región latinoamericana, así como antes Estados Unidos ponía $2 por uno, que ellos pongan una contraparte a lo que pondríamos nosotros. Y tratar de desarrollar el equivalente funcional, como dicen los sociólogos, el equivalente funcional de lo que fue el Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico hace más de 50 años. Como esto se hizo en una cumbre hace más de casi 60 años, yo creo que la cumbre de Santo Domingo, que va a ser en 2026, si hacemos un trabajo previo, coordinado, con instituciones como el BID, como la UNESCO, como la CEPAL, instituciones como el National Academy of Sciences, el International Development Research Center, el IOSC de Canadá, la Unión Europea y su programa, tenemos tiempo suficiente para llegar a armar estos programas que he mencionado anteriormente y lanzar una meta de que América Latina duplique en menos de 10 años su inversión en ciencia, tecnología e innovación y específicamente en investigación y desarrollo para pasar de un promedio de 0,67, 0,70 o de acuerdo a algunos cálculos un poquito más, por lo menos a 1,5 o 1,8 en el lapso de 10 años. Esto es posible. Yo lo he visto con mis ojos en varios países de sudeste asiático, en China. Entonces, si nos ponemos una meta ambiciosa, si definimos los mecanismos, identificamos áreas, yo creo que mirando al futuro, como planteaba Marta, podemos identificar algunas áreas específicas y dar un salto que utilice, como decía Santiago, las fronteras del conocimiento en función de nuestras necesidades y capacidades que tienen que considerar no solamente lo que tenemos adentro y lo que necesitamos, sino también nuestra inserción en el resto del mundo y cómo nos vinculamos en este mundo de orden global fracturado de una manera más sensata, eficiente y productiva para nuestros pueblos. Bien, muchísimas gracias. Ahora entonces quisiera ir al cómo, que muchas de las ideas
justamente ya lo has planteado, pero en términos de gobernanza hay un actor fundamental en nuestros países que son las empresas y las agremiaciones en particular, ¿no? ¿Cómo involucrar? ¿no? ¿Qué tipo de sistema de gobernanza podríamos utilizar? Ya no estoy hablando de ministerios o de comités o comisiones, como ya se ha mencionado, la posición quedó clara, ¿no? Pero en términos de cómo involucrar más al sector empresarial en las políticas y que puedan empezar a tener más liderazgo en ese proceso, ¿no? De manera que el Estado pueda tener los fondos, tener su política, pero también el sector empresarial tenerlo más claro, de manera más organizada. ¿Qué ideas nos puede dar para países como el Perú, donde esa situación todavía es muy incipiente? Mire, yo creo que una de las primeras cosas, y aquí tengo que felicitar al TEC, ¿no? Una de las primeras cosas que hay que hacer, que es fundamental, es formar gente que dentro de las empresas entienda lo que es gestión tecnológica. Y eso es uno de los vacíos enormes, porque usted nunca va a poder involucrar más a las empresas a menos que ellos tengan una idea clara de que necesitan gestionar la tecnología. Y eso está muy distante. Por eso una de las cosas que hicimos, y usted recuerda, y su universidad lo está planteando con toda claridad en el programa de ciencia y tecnología que me tocó presidir, la unidad ejecutora a partir de 2007, planteamos que las universidades crearan dos programas muy vinculados, uno sobre formación en políticas de ciencia y tecnología a todo nivel, pero otro sobre gestión tecnológica. Entonces, la primera tarea es hacer que los empresarios entiendan que la gestión de tecnología es tan importante como la gestión de personal, como la gestión financiera, como la gestión de mercados, etc., ¿no? Y eso, para mí, todavía la región está muy lejos. Quizá Brasil es el país que más ha avanzado, Argentina le sigue, en Chile también hay un poco, Colombia también, pero en el Perú todavía estamos muy atrasados, ni quiere decir otros países de la región. Entonces, primero que las empresas tomen conciencia. Una vez que tienen personas, como se ha hecho en algunos casos, ahí se les va incorporando en las instancias de gobernanza. Dicho sea de paso, hay muchos científicos, sobre todo en las ciencias básicas, que no creen que hay algo así como gestión científica y tecnológica o política científica. Estamos ahí lo que Oscar Versace criticaba como cientificismo, es decir, que yo por ser un gran científico, ya sé lo que hay que hacer en políticas para ciencia y tecnología. No es así. El ser un buen empresario no significa que usted va a ser un buen ministro de Economía y Finanzas. El ser un buen investigador en áreas de frontera no significa que usted va a ser un buen presidente del Consejo de Ciencia y Tecnología. Entonces, hay que formar tanto en el sector privado a los especialistas en gestión tecnológica en el interior de las empresas y también en las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, etcétera. Y en el sector público. Esa es la primera tarea. Y en segundo lugar, algo que hicimos nosotros y lo hemos hecho, pero hay que buscar las formas de vincular eso. En la Universidad Católica del Perú, y eso que se ha hecho en otras universidades, ustedes tienen una feria anual, Universidad-Empresa, precisamente para vincular, y a mí me ha tocado participar en varias de esas ferias, incluso apoyamos hace muchos años al principio, cuando se iniciaba alguna de ellas. Entonces, hay mecanismos para vincular a la empresa, pero primero tenemos que tener la capacidad, tanto en la empresa como en el sector público y también, creo, en la sociedad civil. Después de eso, Marta, hay una infinidad de maneras de vincular los subsidios, programas conjuntos, proyectos en que participen las empresas. Por ejemplo, en estos consorcios de doctorados de los cuales hablaba anteriormente a nivel regional, una de las características centrales es que participen las empresas. ¿Cómo participan? No solamente financiando.
sino también dando temas de tesis. Le voy a dar un ejemplo de aquí del Perú que me parece clave y de lo cual aprendí de mi querido amigo y maestro, que en paz descanse, Alberto Benavides de la Quintana, el gran empresario minero. Yo recuerdo hace 40 años, cuando recién empezábamos a conversar de estos temas, Alberto Benavides de la empresa Buenaventura, que él fundó cuando se salió del Cerro de Pasco. Bueno, una cosa curiosa, él era funcionario de la Cerro de Pasco Corporation. Cuando decidió salirse de la empresa y crear su propia empresa, ¿sabe lo que hizo la Cerro de Pasco? En vez de decirle, no, quédate, le dijo, muy bien, ándate, pero nosotros queremos ser accionistas de tu empresa. Esa fue una de las primeras cosas. La segunda cosa que sucedió con Alberto, que me hizo pensar mucho, un día me dijo, mira, yo he tenido el acceso a la mano de obra calificada de más alto nivel del mundo a un precio bajísimo. Yo le digo, ¿cómo hiciste eso? Bueno, mira, me dije, cuando empecé con Buenaventura y quería hacer un mapeo geológico de la mina de Julcani en Huancavelica, me di cuenta que no teníamos suficientes geólogos. Me di cuenta también que el Colorado School of Mines era una de las, digamos, principales universidades en geología. Así que me fui al Colorado School of Mines y ofrecí dar becas a los estudiantes de doctorado para que hagan su tesis de doctorado sobre la geología de minas Julcani. Y se consiguió lo mejor de la frontera del conocimiento, dándoles becas en la mina Julcani, y la mapeó y todavía sigue en producción más de 40 años después, gracias a esa inversión inicial en 4 o 5 PhD que mapearon todo el detalle. Ellos sacaron su doctorado. Esto lo les pagó lo que era una beca de doctorado y su estadía en Huancavelica, ¿no? Lo mismo me dijeron en Corea. Cuando estaba allá en los años 70 y 80, el ministro de Ciencia y Tecnología, Kun Mu-chung, me dice, nosotros aprovechamos una de las fuentes también, al igual que Alberto Benavides, más baratas de talento. ¿Cuál es esa? Le pregunto yo. Los profesores norteamericanos en su año sabático. Como ya están pagados, nosotros los invitamos a venir a Corea, que vengan con sus familias, les pagamos la estadía, les damos seminarios si quieren hacer, de acá, los dejamos en total libertad y los invitamos a pasarse 6 a 9 meses en Corea mientras recibían su sueldo de año sabático. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, que es posible en empresas, en cooperación internacional, buscar maneras de aprovechar el conocimiento más avanzado, siendo un poco creativos, como lo fue Alberto Benavides hace un buen tiempo, ¿no? Claramente. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Marta. Bueno, gracias por estar. Y para ir cerrando, sabe que Altec cumplió 40 años en este año. Por supuesto que Altec hace muchos años que viene trabajando en la formación de recursos humanos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con gestores tecnológicos y de innovación. Muchos de ellos iniciamos con Altec nuestras carreras. Yo quería preguntarle alguna sugerencia que nos pueda dar para concentrar esfuerzos en estos próximos 40 años que nos toca seguir trabajando en Altec. ¿En dónde usted invertiría algún esfuerzo? ¿En qué tema cree que Altec se ha alejado o que tendríamos que reforzar un poco más? Mire, bueno, no sé cómo será en 40 años, yo no voy a estar acá definitivamente, así que, pero siempre me ha gustado mirar. Y yo creo que además de los dos temas que usted ha mencionado, Nancy, el tema de formación de gestores, tanto empresariales como de políticas de ciencia y tecnología, yo creo que Altec podría hacer algo en el campo de difusión de una manera mucho más amplia. Ahora todos los chicos, todas las personas tienen este aparatito que no existía hace 20 años y ahora es imposible que ninguno de nosotros se pase menos de 1 hora y media, 2 horas todo el día mirándolo, ¿no? Y los jóvenes se pasan algún tiempo más, ¿no? Entonces hay maneras de llegar sobre todo a las
generaciones más jóvenes con programas de difusión. Yo lo que sugeriría hacer una serie de, así como han hecho esta entrevista, pero cosas un poco más concretas. Historias de éxito, historias también de errores cometidos y cómo se subsanaron, si llegaron a subsanarse, y empezar una labor de difusión mucho más amplia que cree ese segundo componente del cual hablaba anteriormente. Yo les hablé de tener políticos con un nivel de conocimiento, de entendimiento más o menos razonable de ciencia y tecnología, pero también hablé de una presión social. Entonces, lo que Altec podría hacer durante los próximos 40 años es ayudar que se genere esa presión social a través de la difusión. Y aquí hay que ser un poquito más creativos con algo equivalente a lo que son las masterclass, clases que tienen, que ustedes ven en YouTube, en programas cortos, en uso de videos de TikTok, en publicaciones dirigidas a los estudiantes en estos campos, en la difusión de material y al utilizar todo lo que son las tecnologías de información. No hemos hablado de inteligencia artificial, que también es algo sumamente interesante y que yo soy bastante más sobrio en mis apreciaciones sobre lo que puede hacer. Y quizá una nota a pie de página, porque no llegamos a hablar sobre los temas de tecnología de frontera. Y para dar mi opinión antes de cerrar esta entrevista, todo el mundo está preocupado porque la inteligencia artificial está avanzando, subiendo continuamente. Ya estamos en la inteligencia generativa, en un campo específico, y vamos a pasar a la general y todo eso, ¿no? Pero eso asume que mientras avanza la inteligencia artificial, la inteligencia humana se queda estancada y que esto va a ir así. No ese es el caso. La historia de la humanidad nos demuestra que cada avance en un instrumento se convierte en algo que se permite aumentar la capacidad humana para utilizarlo. Entonces estamos en un proceso de ir subiendo gradualmente y lo que tenemos que hacer es, como ya está pasando, por ejemplo, todos aquellos que enseñamos, ver cómo usamos ChatGPT y todos estos programas de inteligencia artificial en nuestras clases, sin tratar de evitar y poder discriminar aquellas cosas y enseñarle a nuestros alumnos cómo manejarla mejor. Yo creo que, por ejemplo, algún programa de difusión de Altec sobre las posibilidades reales de lo que es y los límites de la inteligencia artificial y qué cosas se necesitaría a nivel de políticas públicas y a nivel de trabajo en las empresas y en la sociedad civil para hacer un mejor uso de ella, yo creo que sería algo esencial. Y así mostrar casos y todos y difundir y ayudar a crear esa presión social que tanta falta nos hace para motivar a nuestros políticos. Sin duda, un aporte, bueno, ya a 40 le agregaría 60, porque realmente esos temas me parecen sumamente interesantes. La semana pasada tuvimos una reunión, un debate con jóvenes desde Altec y realmente ellos están muy involucrados. Ese grupo, por ejemplo, que trabajaba el tema del futuro, el tema de la prospectiva, la vigilancia tecnológica, estaba muy identificado con que no había alguien que lo fuera a apoyar, de quién aprendían, quién les podía contar un poco de historia. Y me llamaba la atención, porque bueno, uno formó parte de Altec durante muchos años y aprendí de muchos de los que integraron Altec, y bueno, y esa necesidad también de tener referentes, que a mí me parece que en la actualidad lo que se ha perdido con los jóvenes es eso, es que no conozcan esos grandes como un Sábato, como un Amílcar Herrera, como un Barsaschi, como un Sagasti, como un Manuel Marí, que ellos no conocen y la verdad que es una lástima porque todo lo que podamos hacer nosotros desde Altec lo vamos a estar haciendo y me parece que los jóvenes son esenciales si queremos 40 años más de esta querida asociación. Bueno, en particular, ¿qué decirle? Súper agradecida de su generosidad, de su tiempo, de su expertise. Para nosotros era muy importante la posibilidad de tenerlo junto a nosotros, que nos cuente su experiencia, que lo cuente todo aquello que nosotros leímos, pero desde sus palabras.
y en representación de nuestros miembros y también de quienes nos acompañan, bueno, nuevamente muy agradecidos. Todo este material va a estar a disposición y realmente ha sido un placer escucharlo y que esto ojalá también podamos en las nuevas generaciones hacer hincapié de lo importante que son aquellos que nos han enseñado en estos temas que nosotros lo amamos, lo trabajamos diariamente, que es la ciencia, la tecnología y la innovación. Nuevamente, para mí en lo personal, todo una alegría de poderlo escuchar y seguramente mis compañeros, y le dejo la palabra a ellos, opinarán casi parecido. Muchísimas gracias, Francisco, por tus enseñanzas, por actualizar la perspectiva que ya leemos en tus publicaciones, en tus libros, y muchísimas gracias por estar acá con nosotros pensando en el futuro, inclusive de Altec. Gracias. Bueno, y para cerrar también, muchas gracias por traernos al presente a esos maestros que son como nuestras raíces, desde donde mirar el mundo que es distinto, como bien señalabas en tus respuestas, pero que esas raíces siempre nos sirven para no perder el anclaje en nuestra tierra, en nuestra realidad, y bueno, atrevernos a ir un poquito más allá, ¿no? Atrevernos definitivamente a encontrar la solución a los problemas que nos aquejan y que tanto nos duelen de nuestras patrias. Así que muchas gracias, Francisco. Bueno, mire, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Felicitaciones nuevamente por los 40 años de Altec y mis mejores deseos para lo siguiente. Y simplemente decirles que a veces, ¿no?, con todo lo que yo he hecho, lo que he planteado y todo, a veces me siento como un medium, esos que de los espiritistas que traen, digamos, las ideas y los planteamientos, los Bioche, de los Barsaski, de los Sábatos, de los Marcel Roche, de los Alberto Guise, de los Amílcar Herrera. Hay muchísimos otros amigos más. Manolo Marí, que acaba de fallecer, según me han indicado hace poco, lo siento muchísimo, del Gordo Martínez Vidal, tantas personas que contribuyeron enormemente a plantear este conjunto de ideas innovadoras que, como ustedes han mencionado, fue en los años 60 y 70, justo antes de la década perdida y los autoritarismos, logró hacer una revolución que desgraciadamente se quedó en el campo de las ideas. Bueno, ahora es la ocasión y la oportunidad de retomarlas y mirar al futuro con una fe mucho más clara y fuerte en el potencial que tiene el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico, la innovación en el futuro de nuestra región. Gracias por la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. A ustedes. Muchas gracias. Sí, Manuel inclusive dejó una de sus preguntas previamente, así que nada, gracias nuevamente por estar y quedamos a disposición. Y para el resto de las personas que están viendo este video, muy agradecida también por el apoyo. Sé que muchos también nos han acompañado en este proceso, así que nuevamente nos veremos en otra entrevista de diferentes países que vamos a ir teniendo en nuestro querido Altec. Un abrazo enorme, gracias Marta, gracias Santiago por acompañarnos. Un abrazo enorme, Francisco. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Adiós, adiós.